Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la tercera y última parte del tutorial de Rapunzel. En la descripción del video podrás encontrar los materiales que estaré utilizando. Y si terminas este proyecto, no olvides compartirme tus resultados. Vamos a comenzar trabajando en las cebras libres de la vuelta 36. Vamos a ingresar por la parte de atrás de esta manera y vamos a añadir hilo de color morado. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Nos iremos a la siguiente hebra y vamos a realizar otro punto bajo. Y así vamos a ir trabajando con puntos bajos en cada hebra disponible. Debemos realizar un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto y vamos a realizar un punto bajo. Y este punto lo vamos a marcar ya que será el inicio de la vuelta. Y vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Vuelta 3, comenzaremos con 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar trabajando con 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, vamos a continuar con un aumento. Y vamos a finalizar la vuelta con 3 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a trabajar con 3 puntos bajos y un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 30 puntos. Vuelta 5, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 30 puntos bajos. Vuelta 6, vamos a trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, por lo que al terminar
nos tendrán que quedar 36 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 7 hasta la vuelta 23 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 24 vamos a trabajar con puntos bajos, pero solo tomando la hebra delantera. Debemos realizar un total de 36 puntos bajos tomando solo la hebra de adelante. Terminada la vuelta 24, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y vamos a cortar la hebra. Vamos a tirar el hilo y este hilo sobrante lo debemos ocultar. Y así es como nos debe quedar el vestido. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres que quedaron de la vuelta 23. Vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con 3 cadenas. Nos vamos a ir a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Y nuevamente subiremos con 3 cadenas. Nos vamos a la siguiente hebra y deslizamos. Subiremos con 3 cadenas. Nos vamos a la siguiente hebra y deslizamos. Y así vamos a ir trabajando con esta secuencia durante toda la vuelta. Terminada la vuelta, nos vamos a ir al punto donde iniciamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la debemos ocultar. Vamos a acomodar muy bien el tejido y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres que quedaron en color lila. Vamos a ingresar por la parte de atrás justo en medio. Y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el color, vamos a subir con una cadena y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a ir a la siguiente hebra y vamos a realizar un segundo punto bajo. Ahora vamos a tomar la lazada y vamos a realizar 5 medios puntos altos. Terminados los 5 puntos, nos vamos a ir a la hebra que está acá abajito y vamos a realizar un punto bajo.
Ahora vamos a continuar con 3 puntos medios altos. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a realizar 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Tomaremos la lazada y vamos a continuar con 3 puntos medios altos. Terminados los 3 puntos, nos vamos a ir a la siguiente hebra y vamos a realizar un punto bajo. Ahora vamos a tomar la lazada y vamos a continuar trabajando con 5 puntos medios altos. Terminados los 5 puntos, nos vamos a ir a la última hebra y realizaremos un punto bajo. Ahora nos vamos a ir al primer punto que realizamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 37 y vamos a añadir hilo de color rosado oscuro, el mismo que utilizamos para el detalle de los bracitos. Vamos a ingresar por la parte de atrás de esta manera y vamos a añadir el hilo de color rosado. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Y vamos a realizar un total de 11 puntos bajos. Terminados los 11 puntos, debemos quedar justo en medio. Ahora vamos a subir con 2 cadenas. Y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Y ahora vamos a trabajar con puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Terminada la vuelta, nos vamos a ir al primer punto que realizamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y así es como nos debe quedar. Yo les recomiendo colocar un poquito de pegamento en esta parte para que quede bien asegurado. Con hilo de color rosado oscuro, el mismo que utilizamos en los bracitos, vamos a ingresar en esta parte de arriba y vamos a salir en el punto de acá abajo. Tiramos la hebra y en la parte de arriba vamos a dejar la hebra larga. Ahora vamos a contar 3 puntos hacia la derecha. Vamos a ingresar en este punto y vamos a salir en diagonal en la fila de arriba.
tiramos la hebra y acomodamos muy bien. Ahora contaremos 3 puntos hacia la derecha, subimos un punto y vamos a salir en el punto de acá al lado. Tiramos el hilo y así es como debe quedar. Desde este punto vamos a bajar 1, ingresamos y vamos a salir en diagonal en el punto de acá arriba. Tiramos el hilo y acomodamos muy bien. Y así es como debe quedar. Nos debe quedar una forma de X. Ahora contaremos 3 puntos y subimos 1. Ingresamos y vamos a salir 3 puntos a la izquierda. Tiramos la hebra y desde el punto anterior, este de acá, vamos a bajar 1. Ingresamos y vamos a salir en este puntito de acá arriba. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien. Y así es como nos tiene que ir quedando. Vamos a contar 3 puntos a la derecha, subimos 1, ingresamos y vamos a salir en este punto de acá. Tiramos el hilo y ahora desde el punto anterior vamos a bajar un punto, vamos a ingresar y vamos a salir en el punto de acá arriba, este de acá. Vamos a tirar el hilo y vamos a cortar la hebra. Debemos dejar la hebra larga. Y una vez terminado, así es como nos debe quedar. Ahora estas 2 hebras las vamos a anudar y vamos a formar un lacito. Vamos a ajustar las hebras y las vamos a acomodar hasta que nos guste el resultado. Y ahora vamos a cortar un poco el hilo, aproximadamente a esta altura. Yo les recomiendo en los extremos de los hilos aplicar un poquito de pegamento para que no se desarme. Con el mismo hilo de color rosado vamos a salir en este puntito de acá. Vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a salir en el punto que les mostré. Ahora vamos a acomodar el hilo derechito hacia abajo. Desde el punto de arriba nos vamos a guiar derechito hacia abajo y vamos a ingresar en la vuelta 23. Tiramos el hilo y nos tiene que quedar de esta manera. Ahora vamos a contar 5 puntos hacia la derecha y en este puntito de acá vamos a ingresar pero por la parte de abajo. Tiramos el hilo y acomodamos muy bien. Acomodamos el hilo derechito y vamos a ingresar en este puntito de acá arriba. Y vamos a salir en la parte de atrás. Tiramos el hilo y acomodamos muy bien. Y así es como nos debe quedar. Yo le recomiendo poner un poquito de pegamento en la parte de abajo del hilo para que quede firme y no se salga. Y recuerden ocultar las hebras sobrantes. Con el mismo color rosado vamos a contar desde acá arriba 2 puntos
Vamos a salir en este puntito de acá. Ingresamos por la parte de atrás y vamos a salir en ese punto. Ahora vamos a ingresar en este mismo punto y vamos a salir en diagonal en el punto de arriba. Tiramos el hilo y ahora vamos a pasar por debajo de esta manera. Tiramos el hilo y acomodamos. Ahora vamos a ingresar en este mismo punto y vamos a salir en el punto de inicio. Tiramos el hilo y así es como debe quedar. Ahora vamos a ingresar en el punto de inicio y vamos a salir en diagonal en este punto. Tiramos el hilo y vamos a pasar por debajo de la hebra de esta manera. Vamos a ingresar en este mismo punto de acá y desde acá vamos a contar 4 puntos hacia abajo y vamos a salir en este punto. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien. Y así es como nos tiene que quedar. Para la siguiente figura vamos a ingresar en este mismo punto y vamos a salir en diagonal en la parte de arriba. Tiramos el hilo y vamos a pasar por debajo de la hebra. Tiramos el hilo y acomodamos. Vamos a ingresar en este mismo punto y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Acomodamos el hilo. Ahora vamos a contar 3 puntos hacia la derecha. Vamos a salir en este punto. Ingresamos en el punto de inicio y vamos a salir en el punto que les mostré. Tiramos el hilo y vamos a pasar por debajo de la hebra. Acomodamos el hilo. Vamos a ingresar en este mismo punto y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Vamos a ingresar nuevamente en el punto de inicio y vamos a salir en diagonal en la fila de abajo. Tiramos el hilo y vamos a pasar por debajo de la hebra. Vamos a ingresar en este punto y vamos a salir 3 puntos hacia abajo. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien. Y así es como nos tiene que quedar. Para la siguiente figura vamos a necesitar 2 alfileres. Y desde esta figura vamos a contar 2 puntos hacia abajo y vamos a colocar el alfiler. Y ahora desde el alfiler que colocamos vamos a contar 4 puntos hacia abajo y vamos a colocar el segundo alfiler. Y ahora vamos a pasar el hilo de esta manera. Debemos formar como una S. Una vez acomodado el hilo, vamos a colocar un poco de pegamento
para formar la figura y que no se desarme. Miren, por acá ya pegué el hilo y así es como debe quedar. Ahora vamos a ingresar en esta parte y desde acá vamos a contar 3 puntos hacia abajo y vamos a salir en ese punto. Tiramos el hilo. Vamos a acomodar muy bien la figura y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a repetir esta figura. Vamos a ingresar en el punto de inicio y vamos a salir en diagonal. Vamos a pasar por debajo de la hebra y tiramos. Vamos a ingresar en este punto y vamos a salir en el punto de inicio. Vamos a contar 3 puntos a la derecha y en este punto vamos a salir. Ingresamos en el punto de inicio y vamos a salir en el punto que les mostré. Tiramos el hilo y vamos a pasar por debajo de la hebra. Vamos a ingresar en este mismo punto y vamos a salir en el punto de inicio. Nuevamente ingresamos en el punto de inicio y vamos a salir en diagonal. Tiramos el hilo y vamos a pasar por debajo de la hebra. Vamos a ingresar en este mismo punto y vamos a sacar el hilo por debajo. Vamos a acomodar muy bien el hilo y así es como nos tiene que quedar. Y del otro lado vamos a repetir las mismas figuras. Recuerden que pueden retroceder y pausar el video para repetir la secuencia. Miren, por acá ya terminé de bordar las figuras y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a colocar la cabeza y nos vamos a asegurar de que calce a la perfección. En mi caso, la cabeza la dejaré sobrepuesta ya que queda bien firme y no se sale, pero si quieren la pueden pegar o coser. Y listo, damos por finalizado el tutorial. Espero te haya gustado mucho y si es así, dale like y comparte para que pueda llegar a muchas más personitas. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.